Estrenos, Herminio, así que podríamos decir que es tu turno. Vamos a hablar de Lincoln, la última película del director apodado El Rey Midas, el cineasta más poderoso de Hollywood, según le llaman, Steven Spielberg, que se acerca a la figura del 16º presidente de la historia de los Estados Unidos de América. Sí, esta es la última producción de Spielberg, y sí, es una especie de Rey Midas porque lo que hace siempre tiene la virtud de que recauda mucho en taquilla. Y entonces no solamente hace cine, y algunas veces buenas películas, sino que además sabe hacerlas para recaudar dinero. Entonces eso es muy importante para la industria. Su propia productora, DreamWorks, ¿no?, que es la que también financia y produce otros tipos de películas. Bueno, Lincoln, que es su última producción, es una película que, bueno, no es un biopic del presidente, de Abraham Lincoln, sino que trata de los 3 últimos meses, de enero a abril, principios de abril, de 1865, que es cuando se producen dos hechos importantes en la historia de Estados Unidos. Uno que es el final de la guerra de secesión, entre el norte y el sur, y la otra, la aprobación por el Congreso de la 13ª enmienda a la Constitución, que abolía la esclavitud. Coinciden en esa época, en esos meses coinciden esos dos acontecimientos, que la película lo que hace es implicarlos, o sea, conectarlos uno con otro. Bueno, pues esta serie de intrigas que se producen, porque lo que la película refleja más que nada es las intrigas en el Congreso, la lucha partidaria y la paradoja que hoy día nos sorprende, ¿no?, porque los republicanos, que son, como todo el mundo sabe, digamos, la derecha en los Estados Unidos, pues es la que lleva al Congreso la aprobación de la 13ª enmienda, mientras que los demócratas, que entendemos como la izquierda o centroizquierda en Estados Unidos, se opone a la abolición de la esclavitud. Bueno, esa paradoja se da en aquella época, y más que nada porque el presidente Lincoln es republicano, y él es que se empecina en que salga esa enmienda que fue aprobada por el Senado 3 años antes. Y en el Congreso no salía adelante porque no tenía el Partido Republicano en el Congreso votos suficientes, tenía que contar con votos demócratas. Y la película trata simplemente de cómo conseguir los votos que le faltan del Partido Demócrata y cómo también parar a los más ultraconservadores del Partido Republicano. Es un equilibrio que se lleva a cabo en las negociaciones que se hacen en los pasillos y en los despachos, de eso va la película. Y pone de manifiesto algo que hoy día pues estamos ya acostumbrados, pero que siempre, a mí personalmente siempre me sorprende, y es que se emplean para fines nobles, como este concretamente, de abolir la esclavitud y la igualdad de los hombres, se emplean muchas veces métodos canallas, entonces procedimientos no muy legales, ¿no?, muchos de ellos. Pues la presión, el chantaje, estos son elementos que se emplean, la compra de votos, es una cosa, bueno, que se emplea para conseguir ese fin. Entonces aquí un poco lo que está en cuestión es si el fin justifica los medios o no los justifica, ¿no? Eso es, si decía lo que decía Maquiavelo, se puede, es legal hacerlo, no es legal, es bueno hacerlo, no lo es. Importa más que nada el objetivo, aunque el objetivo sea nada más y nada menos que abolir la esclavitud. Bueno, pues eso es lo que trata la película, en definitiva. Y Spielberg no se posiciona, hace esa descripción prácticamente de la película, y eso hace que la película tenga un tinte bastante frío, poco emocional, ¿no? El personaje que pivota todo esto, sobre el que pivota todo esto, es Lincoln, el personaje del presidente. Bueno, el presidente, habla de Lincoln en los Estados Unidos y en el mundo entero, pero especialmente en los Estados Unidos, Lincoln es un mito. Es un dios. No sé cuántas películas habrán hecho, pero yo calculo que entre torno a 16, 17 películas, ¿no? Yo recuerdo, vi una cuando hace mucho tiempo, que fue El joven Lincoln, de John Ford, que hacía Henry Fonda, hacía el papel de presidente. Y a mí aquella película, bueno, pues me resultó un poco ingenua, ¿no? Era el principio del joven Lincoln. Aquí Spielberg coge al personaje y le da un tinte, ya de su última época, le da un tinte ya
de un presidente visionario, pero con el colmillo retorcido. Es decir, es un personaje donde se pone de manifiesto sus orígenes campesinos de Kentucky, que siempre pues, presumía de su estado, ¿no? Entonces, de Tennessee, él venía de Tennessee, de Kentucky, él que era el campesino rudo, fue poco formado, pero con una visión política muy importante. Entonces, estos ingredientes son los que Spielberg mete en la película y con eso hace los trazos del personaje. Es un personaje, como todos los que provienen de esos ambientes rurales, muy dado a contar historias. Entonces, a apoyar lo que dice contando una historia. Me pasó una vez que estuve en tal sitio, me encontré uno que me dijo, y este hizo lo otro, en fin, cuenta la historia para argumentar y apoyar lo que está explicando y está diciendo. Es una técnica muy de eso, del mundo rural, que cuenta las historietas, ¿no? Las parábolas, todo este tipo de cosas. Entonces, queda el personaje en ese aspecto definido por ahí. Y yo creo que era difícil porque bajar del pedestal en que está sentado esa escultura, en el sillón, ¿no? Que está sentado y que bueno impone respeto. El propio Spielberg dijo, la primera vez cuando fue a ver a la estatua, ¿no? Que no se atrevía a mirar para arriba, ¿no? Que le impresionó esa estatua. Bueno, es coger a ese personaje mítico y ponerlo en una batalla política dura para conseguir un fin magnífico, pero esa batalla dura donde tenía que fajarse con todo lo que pudiera, pero había que conseguir 20 votos como fuese, ¿no? Y había que hacer otro tipo de cosas. Y ahí viene la conexión con el final de la Guerra Civil. Ese es donde el Spielberg ahí pone al personaje de tal manera que lo pone humano, es decir, lo baja del pedestal, lo mete en la refriega y dice, pasó esto. Y este hombre hizo esto, con un fin noble, pero lo hizo, ¿no? Es difícil encontrar ese equilibrio, Spielberg lo consigue, y la película, el personaje en la película, pues, también se apoya en sus relaciones personales con su mujer, ¿no? Que, bueno, pues, un personaje que es la mujer la que lo empuja a él en todo. O sea, es el motor suyo, ¿no? Esa mujer de carácter, ¿no? Que fue Meredith Lincoln, ¿no? Sí, efectivamente. Y entonces era una mujer incluso que fue calificada hace tiempo que estaba loca. Estaba, bueno, pues que perdía la cabeza porque decía las cosas muy raras, ¿no? Y porque tenía un temperamento muy duro, ¿no? Su relación con los hijos, con sus hijos también, ¿no? El debate, o sea, hay una pelea, una discusión entre la pareja, entre el matrimonio, ¿no? Por culpa de los hijos. Ese aspecto humano también de Lincoln como padre y esposo, pues también está en la película. Es decir, la película yo creo que lo que hace es desmitificar un poco al mito, al héroe, al dios, que para los Estados Unidos fue Abraham Lincoln, y bueno, bajarlo a la tierra y ponerlo ahí, ¿no? Y pues fue esto, hizo esto, pero tuvo que hacer también estas cosas, ¿no? Los personajes que trabajan en la película, los intérpretes de la película, bueno, pues magníficos, ¿no? Están muy bien interpretadas. Sin duda, Daniel Day-Lewis, pues el Lincoln, ¿no? Ha dejado incluso su acento procedente de las Islas Británicas y tiene un deje de Kentucky, pero de verdad, ¿no? Ha sido una construcción del personaje a conciencia. Sí, se tiró casi un año, ¿no? Investigando. Hay que tener en cuenta que solo Steven Spielberg ha estado trabajando en este proyecto pues más de 10 años, 7 de los cuales pues se han realizado con la colaboración de Tony Kushner, que es pues un reciente premio Pulitzer, ¿no? O sea, él quería tener atado y bien atado pues este proyecto, porque pensemos, como bien decías, haciendo referencia a esa visita que hacía Spielberg de pequeño, por cierto, al monumento Lincoln, que ha sido una obsesión personal desde la infancia, ¿no? Sí. Bueno, Tony Kushner, que es el guionista de la película, también trabaja con Spielberg en Múnich, el guionista también de Múnich. Y bueno, él hace un libro de 500 páginas. Entonces lo que se trata, cuando lo lee Spielberg, pues dice, esta es la historia, pero era un biopic de King Lincoln. Entonces lo que hicieron fue seleccionar esa parte, que después se convirtió en film, y desarrollar las 50 o 60 páginas que ocupaba en el libro voluminoso que había escrito Kushner, pues seleccionar una parte y de ahí desarrollar para
para hacer la película. No solamente es Daniel Day-Lewis el que hace el papel magistral, ya ha ganado el Globo de Oro. El Oscar lo tiene en el bolsillo, vamos, el Oscar lo tiene en el bolsillo. El Globo de Oro suele ser la antesala, ¿no? Sí, no, pero además yo creo que yo he visto, me falta volver unas cuantas películas, 2 o 3 películas de las nominaciones de Mejor Actor, pero yo creo que porque lo hace muy bien, es decir, que introspecciona en el personaje magníficamente. Ese aspecto incluso físico, encorvado, con su chistera puesta, ¿no? Ese aspecto y esa forma entre bonachona y de firmeza que da muchas veces y que es muy difícil de hacer porque un personaje, ese bonachón campesino que cuenta esas historias, que se junta con la gente, que le gusta hablar con la gente, que ese mezclado con el momento que tiene que ser duro y firme en lo que mantiene, bueno, pues ese equilibrio lo consigue muy bien. No vamos a descubrir a Day-Lewis No, la mucho verdad menos es que no, pero es ¿no? curioso que él no fuera la primera opción, digamos, porque en un principio Spielberg pensó en Liam Neeson. Claro, como el proyecto se ha dilatado tanto, se le hizo mayor. Pues a Liam Neeson pues, se le había pasado un poco la época de interpretar a Lincoln. Se le pasó ¿no? el arroz. Y entonces ya, bueno, pues yo creo que este personaje que claro, ¿qué hace, no? Pero no solamente está ahí Daniel Day-Lewis, sino que también está Sally Field. Hay que decir, claro, Sally Field hace un papel magnífico, incluso engordó 10 kilos para hacer esta película, o sea que y está muy bien en el papel de esa mujer temperamental. Una muy buena actriz que quizá necesitara, ¿no?, un papel como este. Yo creo que Sally Field es de las actrices que han estado muy mal aprovechadas, porque es una magnífica actriz, de Norma Rae, por ejemplo, que hace de revolucionaria sindicalista, ese papel que a mí, yo descubrí a Sally Field en Norma Rae, ¿no?, en la película esta, cuando hace ese de líder sindicalista, descubrí ahí un tesoro de mujer, y además una actriz con la copa de un pino, ¿no? Entonces, toda su trayectoria no ha estado ahí un poco sin destacar. Sin embargo, aquí destaca en un papel que es más bien breve, pero que es muy significativo. Bueno, y por supuesto, Tommy Lee Jones, con un papel también muy breve, hace de Stevens un parlamentario, un congresista republicano, radical, por aquello de la igualdad, y que bueno, hay momentos de interpretación, tiene muy pocas, pero son realmente magistrales, ¿no? David Strathairn, por ejemplo, ¿no?, que es otro de los personajes más importantes de la película. En fin, los personajes están todos muy bien. Y yo creo que los intérpretes, bueno, pues están nominados para Oscar. Hay una película, una cosa importante, y es el tratamiento que tiene de imagen. Lo hace Spielberg con unos tonos ocre y azules. Yo creo que va un poco como el espíritu que quiere transmitir. Podía interpretarse de muchas formas. En la época, es decir, iluminación de la época. Es esta, ¿no? No hay luz eléctrica, es más que lamparilla. Pues esto es lo que se veía. Y esto es cómo se movía la gente, y esta es la iluminación que tenían las habitaciones donde discutían y donde hablaban, donde vivían, ¿no? De hecho, hay un cuadro de un pintor que no recuerdo el nombre, que retrata un lienzo que refleja a Lincoln con su gabinete antes de la firma, cuando se consigue la aprobación por el Senado, 3 años antes, de la misma enmienda. Y el tono de color que tiene ese lienzo se refleja en la película. Es decir, también tiene los tonos ocre y grises, la película oscura, porque los personajes, lo que ahí se debate, lo que ahí se está haciendo, es propio de eso, es las alcantarillas de la política. Y entonces las alcantarillas de la política tiene una iluminación escasa, no se puede iluminar mucho, ¿no? Sí, puede recordarnos a cuando Stanley Kubrick pues planteó, ¿no?, este tipo de factura, por ejemplo, en Barry Lyndon, ¿no? Esta presencia de la luz natural y este tono apagado, ¿no?, que de alguna manera convenía, ¿no?, a la época y al espacio del que estaba hablando, ¿no? Sí, eso lo hizo, pero además se lo costó mucho, porque Kodak tuvo que hacer hasta emitir una película con sensibilidad especial para poder rodar con velas. O sea, entonces Kubrick, esta película en Barry Lyndon, fue un precursor. Pero claro, los instrumentos que había técnicos de aquella época no son los que están ahora. Claro. Esta película me recordó mucho, la de Lincoln, me recordó mucho una película posterior, bueno, muy anterior a esta, año 62, Tempestad sobre Washington. Me la recordó, es de Otto Preminger, esta película, porque las intrigas en los pasillos del Congreso de Estados Unidos, en los despachos de Estados Unidos,
la búsqueda del voto necesario para poder, en este caso, aprobar o dar conformidad para el nombramiento del secretario de Estado de Estados Unidos, propuesto por el presidente, me refleja que desde la época de Lincoln hasta ahora, o sea, hasta el año 62, y actualmente, las intrigas políticas que se desarrollan, los convenios, los chanchullos también, que se producen en los despachos y en los pasillos de los congresos y de los distintos estados, pues sigue siendo prácticamente igual. Es decir, a fin de cuentas tenemos que acostumbrarnos que la democracia, si el debate partidario y político que lleva consigo la democracia, necesita del acuerdo y necesita también de que existan las alcantarillas. Es triste reconocerlo, es duro, pero es así. O sea, eso es en todas partes. Es decir, en cualquier sitio donde haya un debate, algunas veces se hace tan burdo que acaban los tribunales, la compra de votos, de comprar votos de un concejal o de un... que se han visto casos, ¿no? Recientemente uno por la provincia en Camas, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla. Es decir, eso parece que forma parte de la política. No debería ser así, no debería ser así. La política lleva consigo la ética, el comportamiento ético, pero por desgracia, en muchos casos de estos, se emplea este tipo de negociaciones torticeras, ocultas, no confesables, muchas de ellas, porque lo que importa es obtener un resultado, y el resultado, si se consigue el resultado, se ha triunfado. Claro, Entonces, esa política, decía un crítico, de hecho, a razón de esta película, como arte de lo posible, y la democracia como una fachada a través de la cual se sigue operando, ¿no? Sí, yo creo que sí, incluso en la película queda claro una cosa que también, eso forma parte de la realidad actualmente también, ¿no? Que es que pues hay congresistas y parlamentarios, hay representantes públicos y políticos que actúan por su ideología, es decir, pero claro, hay otros que actúan por intereses. Es decir, el final de la guerra de secesión en Estados Unidos, porque claro, la película, hago aquí un paréntesis, porque la película requiere, para entrar en ella, la película es farragosa, la película tiene a veces confusa, porque para entenderla a fondo tienes que saber primero, tener algunas nociones de la historia de los Estados Unidos de esa época, sí. Y en segundo lugar, cómo funcionan los mecanismos políticos de los congresos, ¿no? Entonces, eso es necesario hacerlo. Y poder conocerlo para poder después interpretar mejor la película. Entonces, decía que estos intereses económicos que están en la película, que intervienen también en que la guerra de secesión acabe o no acabe en un tiempo determinado. Es que hay intereses económicos promedio, así que eso está también en la política. Y claro, es muy duro y muy cruel. Cuando hablamos de esto en la guerra, que la gente muere, y que muere porque hay una decisión política que está retrasando un acuerdo o que está prolongando más de lo debido, estas cosas pues producen la política. O sea que ese tipo de cosas también quedan reflejadas en esta película. Yo creo que la película tiene cosas, mensajes buenos, tiene contenido importante, interesante, pero a mí se me hizo larga. Se me hizo larga y a veces confusa en la explicación, ¿no? Por lo demás, creo que la película merece la pena. No creo que, por lo que he visto ahora, yo no daría al Oscar mejor película, ¿eh? Creo que hay películas mejores propuestas para el Oscar, pero no me extraña, Spielberg hace milagros. Spielberg es un director que ya tiene Oscar y que ha hecho de todo. Spielberg ha hecho de todo tipo de películas, desde mamarrachos hasta obras maestras, o sea, todo ese abanico está, ¿no? Yo en su filmografía me quedaría con La lista de Schindler, sin duda, como su mejor película, Salvar a Soldado Ryan y Múnich. Y el resto, pues, para pasar el rato. Pero bueno, al menos en esta sí se ha apreciado la búsqueda del valor documental, el rigor histórico también, algo por lo que precisamente fue tan criticada Amistad, por ejemplo, ¿no? Sí, porque bueno, Amistad tuvo esa... Amistad fue una de estas cosas que, bueno, que surgen y que a mí realmente, bueno, no me pareció que era una película como el que realmente mereciera la pena, ¿no? Pero sí es verdad que dentro de la filmografía de Spielberg, pues no es de las cosas que se pueda lucir, que pueda lucir, ¿no? Mira, hay cositas de Spielberg que a mí me llaman mucha atención y a mí me gustan personalmente, ¿no?
Hay una película, la primera película que hizo, Duel, por ejemplo, ¿no? Diablo sobre ruedas, una película fantástica que yo cuando la vi pensé, lo importante de esa película estaba en lo que no se veía. Es decir, como algo que yo no veo y que está aquí y que es algo cotidiano, ¿no? Un camión, una cosa cotidiana como un camión, ¿no? ¿Cómo puede provocar terror? Pero un terror de verdad que te hundía en la butaca, ¿no? O sea, y no veías nunca más que la máquina, nunca se vio el personaje. Eso fue una aportación importante que demostraba que Spielberg sabía hacer cosas y que aportaba, venía al cine a decir cosas distintas y cosas nuevas. Y a mí me pareció, lo saludé como una persona un personaje, digo, bueno, pues habrá que seguirlo. Después ya hizo cosas más desiguales, ¿no? Pero hay una cosita, digo, que a mí me gusta de Spielberg, para pasar el rato, que es 1941. Es una comedia donde, bueno, pues un submarino japonés que llega a las costas del Pacífico un poco equivocado, con Toshiro Mifune, por supuesto, como capitán del submarino, y que, bueno, pues provoca un poco de locura en los habitantes de un pequeños poblados, ¿no? Y es una comedia divertida, ¿no? Pero bueno, eso son cositas pequeñas que Spielberg hace, pero digo, seriamente, pues yo creo que ha hecho un buen cine. Pero yo a Spielberg, cuando voy a verlo, voy con cierto resabio. Me siento en la butaca un poco inquieto, a ver qué me va a dar, ¿no? No sabemos, ¿no? No sé. ¿Qué nos espera? Me puede dar Caballo de Guerra, último que ha hecho, que, bueno, pues me resultó absolutamente, a mí, una película insoportable, me pareció muy mala. No la aguantaba, era una cosa que yo no le veía la punta por ninguna parte, en fin. He leído pues críticas muy buenas de ella, pero a mí no me estaba desconcertando, ¿no? Igual, digo, voy a Spielberg, ver eso que ver Hook, por ejemplo, ¿no? O ves cositas de ese tipo, bueno, pues que no dicen nada. Incluso, bueno, se atreve con cosas pues sobrenaturales, porque algo hay, por ejemplo, pues un piloto que muere, un piloto de lucha contra incendio que se muere y que, bueno, pues su alma después va guiando a otros pilotos, bueno, unas cosas como muy raras, ¿no? Aquí en Lincoln, Spielberg se centra mucho, lo que escoge no se desmadra, se escoge una parte concreta y ahí se vuelca. Hay una parte de Spielberg que gusta mucho a la gente, que es el sentimentalismo, el melodrama, el arrancar las lágrimas, Color Púrpura o E.T., ¿no? Son momentos donde se te escapan las lágrimas, porque eso lo sabe hacer muy bien Spielberg, y eso hace que el público pues lo quiera mucho y vaya mucho a su cine. Pero a mí realmente ese tipo de provocar ese tipo de emociones, bueno, pues creo que es fácil, cualquiera puede hacerlo. Me gusta más el Spielberg serio, que analiza, que estudia o que se compromete un poco más, que olvida las lágrimas y que va realmente a lo importante, ¿no? Que es, por ejemplo, ese de Múnich, por ejemplo, o el de Salvador Raya, que para mí parece que es una de las primeras películas que se han hecho de cine bélico, ¿no? Y este tipo de Spielberg, es que yo cuando me fui a ver Lincoln no sabía muy bien qué iba a ver. Pues mira, al hilo de esto te queríamos plantear una reflexión que hacía, hablando de esta película, el crítico Manuel Piñón. Él decía que Lincoln no es la película que uno espera ver de Spielberg, así que te pregunto, ¿estás de acuerdo con esa impresión? Sí, en parte sí, ¿no? Porque Spielberg es un poco camaleónico. Él en sus películas siempre disfraza, igual te hace una comedia disparatada que una película espiritual, que te hace una de guerra, que te hace una de aventura, que te coge Indiana Jones, en fin, y bueno, te hace es un poco de todo un poco, ¿no? Se disfraza y es muy difícil cogerle el aire, ¿no? A Spielberg. Es verdad que siempre en su película siempre aparecen niños, es una cosa curiosa, ¿no? Sí. Bueno, en Soldado Ryan no, y creo que en Múnich tampoco. Pero siempre aparecen niños en sus películas. Bueno, pues si hay que seguirlo por los niños, bueno, vamos allá. Incluso algunos niños son protagonistas como El Imperio del Sol. Pero es muy difícil seguirle a Spielberg el estilo, ¿no? Entonces, como es tan camaleónico, por eso digo, me siento ante él, digo, ¿qué me vas a poner hoy? ¿Qué me traes, hermano? ¿Qué me traes? Porque no sé por dónde va a salir, ¿no? Entonces, es verdad que esta película de Lincoln es una película, al centrarse mucho en la historia, y él voluntariamente de meterse inmerso en ese trozo de la historia de Estados Unidos, se encorseta bastante y le deja poco espacio para esas maniobras que le gusta mucho hacer él. Pero esa autolimitación que él se impone en la película, bueno, creo que eso hace de él
que no sean muy reconocibles, es cierto, ¿no? Y si ves Lincoln, podía no ser de Spielberg, es decir, que no es un Spielberg reconocible en Lincoln, eso es verdad, porque no tiene melodrama, no hay lágrimas, no hay niños, bueno, niños, un hijo pequeño, ¿no? Pero son unos flashes, ¿no?, que salen, ¿no?, de la película, en la película. Pero sí realmente podríamos decir, las escasas constantes que maneja Spielberg, aquí son un poco identificables, y en ese aspecto sí, ¿no? Y luego para mí ya lo tuvo la valentía en Múnich, de plantear las cosas como, por crudas que fuesen en política, pues plantearlas. Aquí esa crudeza también se pone de manifiesto. Y a mí, para mí, lo que más valoro de Spielberg en esta película, aparte de la forma de hacer, que eso no vamos a descubrirlo ahora, que es un maestro del cine, de la forma de hacer el cine, lo que más valoro de él es la valentía de exponer, si bien lo expone sutilmente y no hace mucho hincapié, pero sí un detalle, ¿no?, de Lincoln, que no voy a contarlo, pero que realmente define que ahí hacía falta tener valor para hacerlo, ¿no? Y él lo hace. Pues y ahí eso a mí me justifica la película.